Muy buenas tardes, estimado doctor, y muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de especialización en responsabilidad civil. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Freddy Escobar Rosas, quien nos va a comentar acerca del tema justicia correctiva versus justicia funcional. El doctor Freddy Escobar es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en leyes por la Universidad de Harvard, con estudios de posgrado en contratación financiera en la Universidad Castilla-La Mancha. Es árbitro y profesor universitario con especialización en banca y finanzas, mercado de capitales y arbitrajes. Bueno, estimado doctor, antes de poder iniciar con la ponencia, extenderle brevemente los saludos y el agradecimiento de parte de todo el equipo de Biloyer por estar presente con nosotros el día de hoy. Es todo un agrado contar con su presencia en esta clase inaugural del curso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también. Buenas tardes con todos. Em, Como el tiempo es corto, voy a, no sin antes agradecer a Bill Lawyer, a proceder a compartir con ustedes unas ideas en torno a la justicia correctiva y la justicia funcional. Eh, esta es estas ideas son parte de un libro que estoy escribiendo sobre la materia. Entonces voy a compartir con ustedes los principales hallazgos de la investigación que me encuentro realizando sobre este tema. A modo de introducción, me gustaría señalar lo siguiente. El concepto de responsabilidad es un concepto complejo, tanto en el plano filosófico, económico, como legal. En realidad existen varias tendencias filosóficas que exploran el sentido de este concepto, pero tenemos a dos que en términos generales son las más consistentes y las más influyentes. Una es la corriente que propugna la idea de la justicia correctiva y otra es la corriente que propugna la idea de la justicia funcional. Para la justicia correctiva, la función de la responsabilidad es proteger a la víctima real, mientras que para la justicia funcional, la función de la responsabilidad es desincentivar al agresor potencial. Entonces, si uno examina todas estas tendencias filosóficas y económicas que existen en torno a la responsabilidad, uno necesariamente tiene que concluir que la idea de que la responsabilidad resarce el daño y a la vez desincentiva la lesión de derechos es sumamente problemática y en diversos sentidos. Entonces, a lo largo de esta exposición, yo voy a tratar de explicar en qué consiste la justicia correctiva, en qué consiste la justicia funcional y cómo es que estas dos tendencias son incompatibles y cómo es que la responsabilidad en términos generales no puede tener estas dos funciones al mismo tiempo: resarcir a la víctima y desincentivar al agresor potencial. En términos generales, estas funciones son incompatibles y el propósito de esta exposición es compartir las ideas fundamentales de estas corrientes para que luego se pueda entender con claridad por qué afirmo lo que afirmo. Bien. Los inicios de la responsabilidad en materia legal se remontan a Hammurabi. Como ustedes saben, Hammurabi, rey babilónico, redacta un código pragmático que contiene en el fondo todo el arsenal de remedios legales que hoy conocemos: remedios compensatorios, supercompensatorios, monetarios, no monetarios, punitivos, en fin, prácticamente todo lo que hoy conocemos en materia de remedios legales se encuentra contenido en el Código Hammurabi. El problema está en que Hammurabi solamente nos ofrece, o lo que sabemos de Hammurabi, solamente nos ofrece la regla, ¿no? Pero no la explicación detrás de la regla. La explicación detrás de la regla realmente la encontramos por primera vez en Platón y precisamente en las leyes de Platón. En esta obra Platón, con mucha claridad,
explica por qué se utilizan sanciones o remedios compensatorios y supercompensatorios. Solo para aclarar, los compensatorios son aquellos que resarcen el daño o generan una obligación monetaria equivalente al daño, mientras que los supercompensatorios son aquellos que generan una obligación monetaria por un monto superior al daño, ¿no? Platón es el primero en explicar por qué existen remedios supercompensatorios y he reproducido en pantalla una frase muy corta de las leyes de Platón. La voy a leer para que entiendan cuál es el razonamiento. Dice, todo el que traspasando los linderos trabaje como suyo el campo de su vecino, pagará el daño. Y para curarle su imprudencia y la bajeza de sus sentimientos, pagará además el doble del daño. Como ustedes podrán notar, este es un remedio supercompensatorio porque no ordena pagar el daño, sino el daño y además el doble del daño. El, el pago del daño o de la indemnización equivalente al daño está destinado a resarcir la pérdida, pero el pago del monto del doble del daño no está destinado a resarcir la pérdida, está destinado a desincentivar un comportamiento futuro parecido al que genera la imposición de esta sanción. Entonces, ya Platón nos explica que las indemnizaciones supercompensatorias, por una parte resarcen y por otra parte desincentivan, ¿no? Esta es la primera vez en la que leemos claramente la idea de que los remedios supercompensatorios tienen una función de desincentivar la realización de ofensas o de lesiones de derechos. Esos fueron los inicios. Pero la teoría de la justicia correctiva nace en la obra de Aristóteles como una reacción a las enseñanzas de Platón. Como ustedes saben, Aristóteles prácticamente se pasa la vida oponiéndose a Platón, ¿no? Y en Ética Nicómaco, una obra fundamental de actualidad, digamos, incontroversial, Aristóteles elabora una teoría súper compleja de la justicia, pero con la idea de justificar a las indemnizaciones compensatorias y con la idea de erradicar las indemnizaciones supercompensatorias, tan populares en el texto de Hammurabi como en el texto de Platón. Entonces, lo que él quiere es convencer a la sociedad griega de que las indemnizaciones supercompensatorias son en esencia injustas. Y para lograr este propósito, él explora una serie de conceptos filosóficos. No voy a explicarlos todos, pero sí voy a explicar algunos muy importantes y muy vinculados con la idea de justicia. Entonces, el concepto central que le permite a Aristóteles construir su idea de justicia correctiva es el concepto de virtud. Para él, la virtud es un estado intermedio entre dos vicios, el vicio del defecto y el vicio del exceso. Por ejemplo, el coraje es una virtud, pero el coraje se coloca al medio de dos vicios, el vicio de la cobardía, defecto, y el vicio de la temeridad, exceso. Lo mismo ocurre con la magnificencia. Se coloca en el intermedio de dos vicios, la pusilanimidad y la jactancia. Y así Aristóteles describe todas las virtudes que encuentra como un estado intermedio entre dos extremos. Entonces, para él, la virtud es el hábito de responder de manera equitativa, de optar por acciones que se alejan de manera equidistante de los extremos. Y esta idea es muy, muy importante para el derecho. La idea de la equidad, de la equidistancia respecto de los extremos, del defecto y del exceso. Por supuesto que Aristóteles no considera que la virtud es perfección.
Aristóteles es consciente de que el ser humano tiene una parte racional y una parte emocional. Y por lo tanto, Aristóteles es consciente de que la parte emocional nos predispone a sentir, por ejemplo, temor, tristeza o ira. Entonces, según Aristóteles, el virtuoso puede, por supuesto, sentir temor, puede, por supuesto, sentir tristeza, puede, por supuesto, sentir ira, pero el virtuoso siente temor, tristeza o ira en una intensidad apropiada, por un lapso apropiado, a causa de una razón apropiada, no por cualquier causa, no de manera indefinida, no con una intensidad excesiva, ¿ok? Entonces, no se piense que Aristóteles considera que el virtuoso es una máquina o es un robot. No, el virtuoso es un ser humano de carne y hueso, ¿no? Solamente que tiene la tendencia natural o habitual de optar por el estado intermedio, de alejarse de los extremos. Y el virtuoso puede, por supuesto, llorar, reír y hacer lo que todos los demás hacen, ¿ok? Bien, Aristóteles considera que existen dos tipos de virtudes, las virtudes del intelecto y las virtudes del carácter. Y ojo, él desarrolla su teoría de la justicia no como una virtud del intelecto, esto es bien importante, sino como una virtud del carácter, ¿ok? Dentro de las virtudes del carácter se encuentra la virtud de la justicia. Para Aristóteles, la virtud de la justicia es la virtud más importante porque de alguna manera esta virtud engloba a todas las demás, ¿no? El que es justo también tiene coraje, también es magnificente, etcétera. La justicia es el compilado de todas las virtudes del carácter. Ahora, Aristóteles distingue varios tipos de justicia, una justicia general y una justicia especial. La general es la que tiene que ver con la forma de actuar respecto de los demás, y la especial, y esto es lo importante, es la que define la forma de actuar respecto de los demás con relación a recursos externos, como por ejemplo el dinero, las tierras, los frutos, etcétera. Esta justicia especial es la que nos interesa, porque esta justicia especial es la que define nuestras actuaciones, justas o injustas, respecto de todos aquellos bienes que nos rodean, ¿ok? Muy bien, entonces nos concentramos en la justicia especial. Dentro de la justicia especial, y aquí empezamos ya a conocer términos que son familiares para el abogado, encontramos a la justicia distributiva y a la justicia correctiva. Y aquí me voy a detener un poquito porque estas dos nociones son muy importantes para el sistema legal. La justicia distributiva es aquella que asigna las cargas y los beneficios que se generan en la sociedad en función de algún criterio determinado. Aristóteles no señala qué criterio debe ser. Él indica que puede ser el talento, puede ser la nobleza, puede ser la riqueza, puede ser en realidad cualquier criterio que la sociedad considere como válido para determinar la asignación de las cargas y de los beneficios. Yo voy a trabajar con un criterio muy sencillo, el criterio de las horas trabajadas, ¿ok? Entonces, si ese es nuestro criterio, ¿cómo logramos una asignación de beneficios justa? Según Aristóteles, logramos una asignación de beneficios justa si es que aplicamos el criterio que hemos elegido, cualquiera sea, en base a una fórmula matemática geométrica. Y esto es bien importante también. La justicia distributiva es una función de la fórmula geométrica que a continuación voy a explicar. Imaginemos que tenemos a 4 personas, B, C, D y E, que trabajan conjuntamente y generan una utilidad de 100. Imaginemos además que B trabaja 40 horas, que C trabaja 30 horas, que D trabaja 20 horas y que E trabaja 10 horas. ¿Cómo sería una asignación justa, equitativa, proporcional? Según Aristóteles, esa asignación sería la siguiente. Como B trabajó 40 horas, a B le corresponde 40 soles o dólares o la moneda que sea. Como C trabajó 30 horas, a C le corresponde 30 soles.
Como D trabajó 20 horas, a D le corresponde 20 soles, y como E solo trabajó 10 horas, a E solo le corresponde 10 soles. Ahora, el criterio puede variar, puede ser no las horas trabajadas, sino el valor de las ideas. Entonces, en base a ese criterio, la fórmula o el resultado de la fórmula cambia, pero lo importante es que tiene que existir proporción geométrica entre el factor o el criterio que se usa y el resultado final, ¿ok? Esa es la justicia distributiva. Luego está la justicia correctiva, y esta justicia sí es la más importante en materia de responsabilidad civil, porque es la que determina los contornos actuales de la responsabilidad civil en el mundo en general. Obviamente que no es la única idea que informa la teoría de la responsabilidad civil. Vamos a ver en algunos minutos que existe otra, tan, digamos, importante como esta. Pero la idea de la justicia correctiva es una idea absolutamente revolucionaria en esa época, pero además absolutamente transformadora, porque cambia o genera un cambio en el sistema legal griego, y luego en el sistema legal romano, y luego en el general en el sistema legal del mundo occidental. ¿Ok? ¿Qué cosa es la justicia correctiva? Para Aristóteles es aquella que pone orden en las transacciones, que elimina los defectos y los excesos que se producen. Y la justicia correctiva trabaja con una proporción aritmética, no con una proporción geométrica como la anterior, sino con una aritmética. Y para que se entienda, voy a utilizar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que F y G reciben 50 cada uno en aplicación del criterio de la justicia distributiva. Ambos trabajan 50 horas, ambos generan una utilidad de 100, y entonces, en función de la proporción geométrica, ambos reciben 50 cada uno. Imaginemos además que G toma indebidamente 10 de F. ¿Ok? En esa circunstancia, el equilibrio inicial desaparece. ¿Por qué? Porque G tiene más dinero que F, ¿no? Aquí hay un pequeño error porque dice en la lámina 40-50 y debería decir 40-60. Hago esa tingencia. Entonces, ¿qué hace la justicia correctiva? La justicia correctiva opera cuando el equilibrio inicial se rompe. Ese equilibrio supone que no hay defectos, que no hay excesos, como la virtud que inicialmente exploramos. La virtud significa que no hay un exceso, que no hay un defecto. Y el equilibrio supone eso, que no hay un exceso, que no hay un defecto. Cuando se vulnera un derecho, se produce un desequilibrio, porque uno toma más de lo que corresponde y uno tiene menos de lo que corresponde. Entonces, la ruptura del equilibrio genera un vicio, o genera dos vicios en realidad, una ganancia indebida y una pérdida indebida. Un monto mayor al que se debe tener y un monto menor al que se debe tener. ¿Ok? Entonces, la justicia correctiva lo que trata es de eliminar el efecto del vicio, eliminar el exceso, eliminar el defecto. Y aquí Aristóteles ensaya una explicación matemática de la justicia. En realidad, el texto de Aristóteles en esta parte no es sencillo de leer, pero yo lo he de alguna forma traducido de esta forma. Recuerden que Aristóteles utiliza mucho las nociones matemáticas cuando escribe de filosofía. Entonces, para él la justicia correctiva es una operación matemática y en términos más específicos, una operación aritmética. Él lo que dice es lo siguiente. Primero tenemos que determinar la deficiencia y el exceso respecto del término medio. ¿Ok? Luego tenemos que asignar a la persona que sufre la pérdida la diferencia positiva entre el término medio y sus posesiones. Y luego tenemos que asignar a la persona que obtiene la ganancia injusta o indebida la diferencia negativa entre sus posesiones y el término medio. ¿Ok?
Eso es lo que dice casi literalmente. Pero en términos sencillos, ¿qué significa esto? Retrocedo a la lámina. La situación inicial de equilibrio entre F y G es la que ustedes ven. F tiene 50, G tiene 50. G toma 10 de F y se produce un desequilibrio, ¿correcto? Entonces, el término medio no es otra cosa que la situación de equilibrio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con F? F toma, ¿no es verdad? 10, ¿no? Y entonces tiene 60. G pierde 10 y entonces tiene 40. El término medio, ¿no? Siempre es 50, porque las posesiones de ambos, no importa cómo las ordenamos, si uno tiene 70 y otro tiene 30, si uno tiene 80 y el otro tiene 20, si uno tiene 50 y el otro tiene 50, si uno tiene 60 y el otro tiene 40, no importa cómo ordenemos la distribución, lo cierto es que el término medio es siempre 50. ¿Por qué? Porque lo que tenga G y lo que tenga F siempre va a ser igual a 100 y 50 es el término medio, ¿ok? Entonces el término medio es la mitad de lo que tienen ambos. Muy bien. Entonces se calcula el término medio o digamos, se realiza una primera operación muy sencilla. El término medio menos las posesiones que tiene la parte que sufre la pérdida. 50 menos 40 es 10. Luego se hace la operación inversa. Las posesiones del que tiene la ganancia indebida menos el término medio. 60 menos 50, 10. Y la deficiencia, para arreglar las cosas, para componer las cosas, se le asigna a la contraparte. Y el exceso, para arreglar las cosas, para componer las cosas, se le asigna a la contraparte. ¿Quién tiene la deficiencia? G. Bueno, para arreglar las cosas, esa deficiencia se le asigna a F. ¿Quién tiene el exceso? F. Para componer los vicios, para arreglar la situación de desequilibrio, ese exceso se le asigna a la contraparte, a G. Y entonces el resultado es que se retoma el término medio, se retoma la situación de equilibrio inicialmente vulnerada o violentada. ¿Ok? Muy bien. Esa explicación de Aristóteles, que como, repito, es revolucionaria para su época, a nosotros nos puede parecer muy simple, muy evidente, muy, digamos, incontrovertible. Pero en esa época no era simple, no era evidente, no era incontrovertible. De hecho, era revolucionaria, porque en esa época, tanto Hammurabi como Platón, obviamente cada uno en sus correspondientes ámbitos, propugnaban el empleo masivo de indemnizaciones supercompensatorias. Y entonces la teoría de la justicia correctiva lo que nos dice es que la indemnización supercompensatoria es injusta. ¿Por qué? Porque no es virtuosa. ¿Y por qué no es virtuosa? Porque no es equidistante, porque no es equilibrada, porque se coloca en un extremo, en el exceso. La idea de justicia correctiva, ¿qué cosa nos dice? Para que opere la justicia correctiva, primero tiene que existir una alteración de la situación de equilibrio y por ende tiene que existir un exceso y un defecto. Segundo, ese exceso y ese defecto se corrigen con una operación aritmética y esa operación aritmética nos lleva a adoptar una regla universal. La responsabilidad es igual al monto del daño, siempre. Porque si la responsabilidad es menor al daño, entonces no hay justicia, porque hay defecto. Si la responsabilidad es mayor al daño, tampoco hay justicia, porque hay exceso. Recuerden que la justicia es una virtud y la virtud requiere que no exista defecto, no exista exceso. ¿Ok? Y luego, deduciendo del texto de Aristóteles, está claro que la responsabilidad tiene que estar a cargo del agresor, porque si está a cargo de otra persona, no hay justicia. Y la responsabilidad debe ser a favor de la víctima, porque si no está
a favor de la víctima, tampoco hay justicia, ¿correcto? Para que exista virtud, si F le quita 10 a G, F le debe devolver a G, no a H, ¿ok? ¿Y cuánto le debe devolver? 10, no 5, no 15, sino 10. Y es por eso que en materia de justicia correctiva se habla del principio de identidad múltiple. El causante y no un tercero responde. Y responde por el daño ocasionado, no por otro daño. Y responde frente a la víctima y no frente a un tercero. ¿Ok? Entonces, si F toma 10 de G, ¿quién responde? F. ¿Responde H? No, no responde H, responde F. ¿Y frente a quién responde? Frente a G. ¿No responde frente a I? No, responde frente a G. ¿Y por cuánto responde? Por 10. ¿No responde por 15? No. ¿No responde por 5? No, responde por 10. Entonces, una triple identidad, ¿correcto? Si no existe esta triple identidad, no hay justicia, porque no hay virtud. ¿Y por qué no hay justicia? ¿Y por qué no hay virtud? Porque basta que alguno de estos elementos no se cumplan o uno de estos requisitos no se cumplan para que se produzca un exceso o un defecto y por lo tanto un vicio y por lo tanto una situación de no virtud. Esta teoría de Aristóteles es abrazada por dos autores muy importantes para el derecho medieval, San Agustín y Santo Tomás. Ellos dos, que son exponentes de la filosofía aristotélica, son los que divulgan en el derecho medieval la idea de la justicia correctiva. Y esta idea es la que de hecho impulsa la teoría del derecho natural. Entonces estamos ante una idea que en su época es revolucionaria porque contradice básicamente las ideas de Platón, pero que si bien en un momento fue revolucionaria, se convierte casi en un dogma, gracias a la obra de San Agustín, gracias a la obra de Santo Tomás. Y entonces cuando ustedes revisan los textos ya del derecho romano, van a encontrar a través de Séneca y de Cicerón, van a encontrar citas eh, 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 constantes a la obra de Aristóteles, y creo que debí mencionar también a Séneca y a Cicerón. Ellos dos son aristotélicos y toman la teoría de la justicia correctiva, pero digamos, la toman dentro de lo que es el derecho romano. Pero quienes realmente impulsan con sus obras esta filosofía son, como dije, Santo Tomás y San Agustín. Muy bien, esa es la teoría de la justicia correctiva. Muchos siglos después, así como Aristóteles desafía a Platón, Jeremy Bentham desafía a Aristóteles. Y recuerden que Bentham es uno de los precursores de la Ilustración. Hasta antes de la aparición de Hume, Bentham, Hutchinson y todos los filósofos morales ingleses y escoceses, la teoría aristotélica era prácticamente, digamos, aceptada universalmente, ¿no? Aristóteles seguía rigiendo con sus ideas, entre otras cosas, la disciplina legal, ¿no? Pero quien comienza a cuestionar a Aristóteles y a proponer una forma diferente de entender la justicia es Bentham, y lo hace en varias obras. Bentham es una persona muy prolífica que escribe tantas obras que hasta el día de hoy no se ha llegado a completar su catálogo, ¿ok? Y Bentham lo que dice es básicamente lo siguiente: la justicia no es una virtud. La justicia es una herramienta de cambio social, de generación de bienestar para las personas. Entonces, él rechaza esta teoría, digamos, de la justicia como virtud y plantea más bien la justicia como instrumento de cambio social, como instrumento de progreso, como instrumento de bienestar, como instrumento de civilización, ¿ok? Y ojo que Bentham es el primero en proponer, y para alejarse de Aristóteles y de todos los teóricos del derecho natural,
es el primero en proponer una lectura positivista del derecho y del sistema legal. Para él, el derecho tiene una estructura preceptiva, una orden primaria y una orden secundaria. La orden primaria dirigido a las personas y la orden secundaria dirigido a los oficiales del Estado para aplicar sanciones cuando la orden primaria no es obedecida. Entonces, esto es positivismo en sus primeras manifestaciones. Pero no solamente él revoluciona el derecho al oponerse al derecho, a la idea de derecho natural y al plantear por primera vez la idea del derecho positivo, sino que además revoluciona el derecho porque él dice el propósito del derecho, del sistema legal, de la ley, es incrementar el bienestar social, es crear riqueza, es crear progreso. ¿Ok? Con esas dos ideas en mente, Bentham sostiene algo que también es absolutamente revolucionario, sobre todo si se compara la tesis de Aristóteles. Para él el daño no es relacional. El daño no es un asunto o un problema de causante y víctima, de agresor y agredido. Para él el daño es un problema social que se extiende más allá de la víctima, ¿no? Y la idea tiene mucho sentido. Por ejemplo, en términos formales, ¿no? Si en temas 1 el daño X afecta a C, en temas 2 ese daño también afecta a D, a E, a F y a G, sea por dolor o por temor. Y lo explico con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vemos que en la ciudad existen muchos asaltos, por ejemplo, si vemos que se asaltan a personas que conducen cierto tipo de vehículos, por ejemplo, camionetas, que luego son utilizadas en crímenes, el daño no solamente lo sufre la víctima, también el daño lo sufren otras personas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen esas mismas camionetas, venden esas camionetas a un menor valor, o las empresas que comercializan estas camionetas, porque nadie quiere comprar esas camionetas, ¿no? Entonces, por temor, algunas personas se desprenden de sus activos a un valor menor al precio de mercado, o por temor, algunas personas dejan de colocar sus activos en el mercado, ¿no? O luego, por temor, algunas personas simplemente dejan de salir a la calle en las noches. O por empatía, por dolor, algunas personas se angustian, sienten, digamos, se deprimen, ¿no? Y tienen, digamos, un impacto emocional determinado. Entonces, lo que Bentham dice es que nosotros somos seres sociales y vivimos en comunidad. Y el daño de una persona, claro, en términos materiales puede afectar a esa persona, pero luego afecta a todas las demás, porque las demás tienen empatía con la víctima o porque las demás tienen temor en sufrir un daño similar. Y entonces, como tienen temor en sufrir un daño similar, hacen algo contra ese temor. Y cuando hacen algo contra ese temor, por ejemplo, venden sus camionetas o dejan de salir en la noche, etcétera, etcétera, asumen ciertas pérdidas. ¿Ok? Entonces, el daño es social y no relacional para Bentham. Una idea muy interesante. Entonces, lo que Bentham dice es, en la medida en que el daño es social y no relacional, la función del derecho no es tanto compensar a la víctima. Ok, hay que compensar a la víctima, sí, pero la función más importante del derecho es desincentivar el daño. Lo que nos interesa es que no ocurra el daño. Compensar a la víctima, sí, pero lo más importante es que no ocurra el daño, es generar incentivos para que eso no se produzca, ¿ok? Entonces, Bentham literalmente dice que la finalidad de los remedios legales no es compensar a la víctima real, como dice Aristóteles, sino desincentivar al agresor potencial, ¿ok? Y esto genera una serie de cambios enormes en la teoría legal y en la legislación. Porque da pie a lo que yo denomino las disociaciones cualitativas y cuantitativas. ¿Qué cosa es la disociación cualitativa? En la medida en que el propósito del remedio legal no es compensar a la víctima, sino desincentivar el daño, entonces
en la medida en que esto es así, entonces tenemos la flexibilidad de apartarnos de la triple identidad propuesta por Aristóteles. ¿Cómo y por qué? Veamos. Imaginemos que el agresor potencial carece de activos. Si eso es así, no va a tener incentivos para evitar el daño, porque como no tiene activos, le da lo mismo ocasionar o no el daño. Entonces, ¿qué hacemos para que la falta de activos no genere este efecto dañino? Bueno, lo que Bentham dice es, hagamos lo que los romanos hacían en ciertos segmentos. Los romanos aplicaban la responsabilidad vicaria en ciertos segmentos, en ciertos casos. No era una regla general, era una regla muy especial aplicable a determinados supuestos, ¿no? Bentham dice, bueno, apliquemos responsabilidad a un tercero que tenga activos y que tenga influencia sobre el agresor potencial. Entonces, si el agresor potencial no tiene activos y por tal razón no tiene desincentivos para evitar el daño, pues hagamos que sea responsable un tercero que tenga activos y que tenga influencia sobre el agresor potencial. Entonces, aquí uno causa el daño y otro responde, se disocia. El causante es uno y el responsable es otro. Primera disociación. Y luego la más importante, la disociación cuantitativa. Y lo que Bentham dice es, la responsabilidad no tiene que ser igual al daño. De hecho, normalmente debe ser mayor al daño, como lo sostenía Platón. Claro, lo que pasa es que Bentham le da un enfoque matemático, científico en comparación a Platón. Y lo que Bentham dice es, la indemnización no puede ser compensatoria porque la probabilidad de que sea condenado al pago de la indemnización normalmente no es 100%, normalmente es menor a 100%. Claro, y si no existe 100% de probabilidad de ser condenado al pago de la indemnización, el agresor potencial no va a tener incentivos para evitar el daño. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ante esa falta de probabilidad absoluta, digamos, de certeza absoluta de la condena, lo que nosotros tenemos que hacer es incrementar el monto del daño para digamos, eliminar el efecto perverso que genera la falta de una probabilidad al 100%, ¿no? Creo que con un ejemplo esto se puede entender. Bentham nos dice lo siguiente. Imaginemos una situación ideal. Imaginemos que F viola un derecho de G. G tiene una pérdida de 20 y F tiene una ganancia de 20. ¿Ok? Si existe certeza de que la sanción legal va a ser impuesta, 100% de probabilidad, entonces la indemnización debe ser compensatoria. Si F toma 20 de G, entonces F debe devolver 20 a G. No se necesita nada más. La indemnización debe ser compensatoria. Pero ¿qué ocurre en la realidad? La pérdida es de 20 y la ganancia es de 20, pero no existe certeza de que la sanción será impuesta. Si es que la probabilidad de que la sanción va a ser impuesta es 50%, entonces la sanción no puede ser compensatoria, tiene que ser supercompensatoria. En este caso tiene que ser el doble. Y Bentham ahí propone una fórmula matemática. Y por eso digo que Bentham, digamos, toma la idea de Platón, pero la mejora, porque Platón es, básicamente lo que dice es que hay que pagar el doble, el triple, qué sé yo, ¿no? Pero no justifica por qué el doble o por qué el triple. Bentham sí justifica por qué el doble o por qué el triple, con una fórmula matemática que a continuación voy a explicar. ¿Ok? Y aquí, digamos, estoy citando dos de las razones que Bentham da para incrementar el monto del daño, ¿no? Pero Bentham da como 9 razones. Lo que Bentham dice es que básicamente que si existe una probabilidad baja, hay que incrementar, ¿no?, el monto de la indemnización para eliminar el efecto de la probabilidad baja. Pero tiene varias otras razones, ya por cuestiones de tiempo no me detengo más, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si existe una baja probabilidad de que la sanción se aplique, 50%, se genera un incentivo perverso, ¿no? Que es causar el daño a pesar de que el daño no es eficiente. Fíjense que en el ejemplo que he puesto no es eficiente causar el daño. ¿Por qué? Porque F, para que recuerden, F recibe una ganancia de 20 y G sufre una pérdida de 20. Ese es un daño ineficiente. Sería un daño eficiente si la ganancia es 30 y la pérdida es 20, pero ese daño es ineficiente.
la ganancia es 20 y la pérdida es 20, ¿no? Entonces ese daño no se debería ocasionar en términos económicos. ¿Pero por qué se ocasiona? Porque el costo de imponer el daño no es 20, sino es 10. ¿Y por qué es 10? Porque si bien el daño es 20, la probabilidad de que el agresor sea condenado no es 100%, sino es 50%. 50% de 20 es 10. Entonces el costo esperado es 10. Y como la ganancia es 20, entonces se produce el daño. Para desincentivar la imposición del daño, ¿no? Entonces, lo que Bentham sugiere es multiplicar el monto de la pérdida, 20, por el inverso de la probabilidad de condena, ¿ok? Por 1 sobre 0.50. Esa fórmula da 40, ¿ok? Si aplican esta fórmula, la multiplicación de la pérdida por el inverso de la probabilidad de la condena, si aplican esa fórmula, siempre van a obtener una indemnización supercompensatoria, racional, correcta, científica, en palabras de Bentham. Dicho sea de paso, esta es la fórmula que aplican las agencias del Estado hoy, de los estados hoy día en materia de libre competencia, de protección al consumidor. Esta fórmula se utiliza hoy día, pero es una fórmula que le debemos a Bentham, ¿ok? Entonces, el resultado de esta fórmula genera un monto indemnizatorio superior al daño, superior al daño. Aristóteles diría, otra vez estamos regresando a Platón. Y Bentham diría, sí, pero con una explicación científica, ¿ok? Es por eso que Bentham dice que entre el derecho civil y el derecho penal no existe una diferencia marcada. Bentham sostiene a lo largo de sus múltiples tratados que el derecho civil y el derecho penal son sancionadores y por eso son similares. ¿Y por qué son sancionadores? Porque Bentham cree que el daño no es relacional sino social, y como es social, la indemnización, la sanción, el remedio legal no tiene como función compensar, sino desincentivar. Y como tiene como función desincentivar y no compensar, la responsabilidad civil es parecida a la responsabilidad penal. Esto lo dice literalmente Bentham, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de la justicia funcional? ¿Debe existir daño? Sí, debe existir daño. La reparación del daño se hace con una operación aritmética tipo Aristóteles, pero en base a una probabilidad. Aquí está la primera innovación de Bentham. Es operación aritmética, pero en base a probabilidades. Por lo tanto, la responsabilidad no es igual al daño. Puede ser igual al daño en algunos casos excepcionales en donde tenemos 100% de probabilidad de condena, pero en la mayoría de casos la responsabilidad no es igual al daño, es mayor al daño. Y por otro lado, la responsabilidad puede estar a cargo del agresor o del tercero, dependiendo de los incentivos. Y puede ser a favor de la víctima o del tercero, dependiendo también de los incentivos, ¿ok? Entonces, a diferencia de lo que sugiere Aristóteles, aquí no hay principio de identidad múltiple. Aquí el causante o el tercero responde por el monto del daño, por un monto mayor del daño, frente a la víctima o a un tercero. Aquí me faltó colocar a un tercero. Un poco para concluir, en términos gráficos, ahí tienen las diferencias. Aristóteles, la función de la responsabilidad, compensar a la víctima real. Bentham, desincentivar al agresor potencial. Aristóteles, la indemnización tiene que ser compensatoria. Bentham, la indemnización es compensatoria o supercompensatoria. Aristóteles, causante responde. Bentham, causante o tercero responde. Aristóteles, víctima tiene derecho. Bentham, causante o tercero tienen derecho. Se trata, como ustedes verán, de dos corrientes filosóficas brutalmente distintas, absolutamente distintas. De hecho, una se opone literalmente a otra. Una se crea como reacción a otra. ¿Qué tenemos en el sistema legal peruano? Pues tenemos a los tres. Tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles y tenemos a Bentham. ¿Ok? Y los ejemplos son numerosos. Platón. El artículo 945 del Código Civil establece en uno de los párrafos lo siguiente. Si la edificación o este artículo regula la edificación o siembra en terreno ajeno. Si la edificación o siembra es hecha de mala fe, quien construye o siembra debe pagar el doble del valor de los materiales, plantas o semillas y la correspondiente indemnización. Este artículo es parecido a la cita de Platón que leí al inicio de la clase
a la cita de las leyes de Platón que leí al inicio de la clase. Este artículo establece que se paga una indemnización y que además del pago de la indemnización se paga el doble del valor de los materiales. Obviamente, la indemnización resarce y el doble del valor castiga, ¿no? El 946 regula un supuesto parecido. En casos de inseminación artificial realizada con elementos reproductivos procedentes de animal ajeno, el propietario del hambre adquiere la cría pagando el valor del elemento reproductor si obra de buena fe y el triple de ese valor si obra de mala fe. Entre este artículo, Hammurabi y Platón no hay diferencia. Aristóteles. Bueno, Aristóteles sigue dominando el sistema legal, ¿no? Porque en general la responsabilidad responde a la idea de justicia correctiva. En general, digo, responde a la idea de justicia correctiva. Platón es una isla y vamos a ver que Bentham también es una isla, pero y Aristóteles es el que sigue dominando, ¿no? Y existen una gran diversidad de artículos en el Código Civil y en otras normas que nos demuestran que Platón sigue dominando el sistema legal en materia de responsabilidad. El artículo 1219, el acreedor puede obtener una indemnización. El 1321, la indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante. El 1157, ¿no? Si el deudor cobra una indemnización de un tercero, la indemnización a cargo del deudor se reduce a los montos correspondientes, etcétera. Lo mismo pasa en materia extracontractual. Aquel que causa un daño está obligado a indemnizar ese daño. La indemnización comprende las consecuencias derivadas de ese daño, etcétera. Entonces, los artículos que establecen que el causante responde frente a la víctima y no frente a un tercero por el monto del daño y solamente por el monto del daño son numerosísimos. Entonces, es obvio que Aristóteles domina el sistema legal. Pero eso no significa que Bentham no esté presente, ¿no? Y Bentham está presente en varios textos. Y aquí he citado uno que es bien interesante, está contenido en la Ley del Mercado de Valores, el artículo 44. Este artículo regula las transacciones hechas con información privilegiada. Información privilegiada es aquella información que tienen los directores de una empresa, ¿no? Que digamos, información sobre los planes de la empresa, por ejemplo, que no ha sido divulgada al mercado todavía. Entonces, por ejemplo, yo soy director de una empresa y sé que la empresa se va a fusionar. Y cuando la empresa se fusione, los valores, la cotización de las acciones de la empresa van a incrementarse. Yo sé que va a haber fusión. Entonces, como sé que después de la fusión las acciones de la empresa van a valer más, yo, utilizando esta información, compro acciones y luego vendo acciones y hago una ganancia brutal utilizando una información que yo solamente conozco y que no conoce el mercado. Bueno, ¿qué establece el artículo 44 de la Ley de Mercado de Valores? Establece que si yo, director o gerente del emisor, de la empresa que cotiza, ¿no? Utilizo información privilegiada para comprar y vender valores con terceros, ¿no? Todas mis ganancias, ¿ok? Se las entrego a la sociedad, ¿correcto? ¿La sociedad ha sufrido daño? No, no ha sufrido daño. ¿Quiénes han sufrido daño? Mis contrapartes, las personas, los accionistas a los que yo compré acciones o a los que yo vendí acciones, ¿ok? Pero ¿por qué la ley permite que la sociedad demande la devolución de las ganancias? ¿Y por qué la ley no establece simplemente que las contrapartes a las que yo haya perjudicado me demanden? Porque nunca me van a demandar. ¿Por qué nunca me van a demandar? Porque, a ver, para realizar una ganancia significativa yo tengo que comprar miles de acciones o cientos de miles de acciones, ¿ok? Entonces, yo le compraré a Juan 5,000 acciones, a Pedro 10,000 acciones, a María 30,000 acciones, etcétera. Si yo compro 150,000 acciones, voy a hacer una ganancia importante, ¿ok? Pero las ganancias que yo hago respecto de la venta o de la compra que hice con Juan, con María, con Ignacio, con Raúl, etcétera, son muy pequeñas. Entonces, ni Juan, ni María, ni Raúl me van a demandar porque han perdido poquito en comparación al costo que significa que me demanden, ¿correcto? Las pérdidas de cada uno de los accionistas con los cuales yo contrato son muy pequeñas. El costo de demandar es un costo mucho, mucho más alto que la indemnización que recibirían en aplicación de la teoría de Aristóteles, ¿no?
Por ejemplo, Raúl puede haber perdido, no sé, pues 2,000 soles en las transacciones que hizo conmigo. Por 2,000 soles no me va a demandar ante el Poder Judicial, ¿no? No tiene sentido. María, ¿cuánto puede haber perdido? 3,000 soles. Por 3,000 soles no me va a demandar. Entonces, ellos no tienen incentivos para demandarme porque tienen pérdidas muy, muy escasas, ¿ok? Entonces, como no tienen incentivos para demandarme, yo voy a realizar estas transacciones. Para corregir los pocos incentivos de demanda, ¿qué cosa hace la ley de mercado de valores? Esta ley dice que la sociedad, que sabe perfectamente cuántas acciones yo he comprado y he vendido y puede calcular fácilmente cuál es la ganancia que yo he generado, la sociedad me puede demandar a mí que yo le entregue la ganancia a la sociedad. La sociedad no es víctima, no ha perdido nada. Quienes han perdido son Raúl, Andrea, Jimena, Gonzalo, qué sé yo. Ellos son los que han perdido. La sociedad no ha perdido nada. Sin embargo, la ley le otorga a la sociedad la posibilidad de pedirme a mí las ganancias. ¿Para qué? Para que yo no tenga motivos razonables de realizar estas transacciones con información privilegiada. Aquí, por lo tanto, recibe la indemnización o recibe el remedio no la víctima, sino un tercero que no es víctima, ¿no? Entonces, la disociación cualitativa de las que ya les hablé, ¿no? Y así como este artículo, hay otros en distintas leyes. Entonces, para concluir, la idea de que la responsabilidad cumple diversas funciones, resarcir a la víctima, desincentivar al causante, etcétera, es absolutamente errónea. Es absolutamente errónea porque es una idea que ignora que cada una de esas funciones corresponde a dos tradiciones filosóficas brutalmente distintas, a dos tradiciones filosóficas absolutamente opuestas, una reactiva de la otra, ¿ok? La indemnización compensatoria resarce el daño, pero no desincentiva la agresión, salvo en los casos excepcionales en los que existe probabilidad al 100% de condena. La indemnización supercompensatoria no resarce el daño porque excede el daño, pero sí desincentiva, ¿ok? Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, no se puede sostener seriamente que una indemnización, que la responsabilidad civil, que en el Perú normalmente es compensatoria, tiene como finalidad resarcir a la víctima y desincentivar el incumplimiento o el daño. Eso no es posible en términos ontológicos y filosóficos. No se puede ser Aristóteles y Bentham a la vez. Bueno, con esto he terminado. Muchísimas gracias por la atención. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, encantado de responderla. Muchísimas gracias, estimado doctor. Aquí hay algunas preguntas que nos han dejado los participantes y se las comento a continuación. La primera pregunta es de parte de Cristian Muñoz. Buen día. Formulo 3 preguntas para el final de la exposición. ¿Qué libros sugiere leer sobre los siguientes temas? Teoría de la justicia y responsabilidad civil. Esa es la primera pregunta, doctor. Bueno, no existe en nuestro idioma un libro así. Probablemente el libro que estoy escribiendo sea el primero en castellano en explicar cómo lo estoy haciendo este tema, pero si quieren leer en inglés, existe un libro fantástico que, de hecho, se lo he recomendado a mis alumnos de la Universidad Católica y creo que lo tengo por acá. Se llama The Forgotten Justice, La Justicia Olvidada, de Alan Beaver. Alan Beaver es un profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Australia, ha enseñado en Oxford, que tiene un libro fantástico que se llama The Forgotten Justice, La Justicia Olvidada, en donde hace un recuento de la teoría de la justicia, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Bentham, Stuart Mill, Kant, en fin. Es un libro fantástico y creo que ese puede ser un buen inicio para explorar estos temas. Gracias, doctor. Le comento la segunda pregunta que él formula. ¿Recomienda leer determinadas revistas jurídicas? No, yo realmente no leo revistas jurídicas, así que no podría, en general, hacer una recomendación sobre este tema. Lo que sí leo son libros, algunas revistas jurídicas. Bueno, o sea, quizás la revista de la Universidad de Harvard, la revista de la Universidad de Yale, la revista de la Universidad de Chicago, la revista de la Universidad de Stanford.
probablemente sí. Esas. Gracias, doctor. Y la pregunta final que él nos comenta es la siguiente. ¿Mencionaría su correo electrónico para transmitirle más preguntas? Gracias de antemano. fescobar@lazoabogados.com.pe. Lazo es con Z. Ya, correcto, doctor. Muchas gracias. De todas maneras, si puedo ahora mismo también lo adjunto al chat para que tome nota del correo. Y bueno, Héctor, hay una pregunta más, es de Linares. Buenas tardes, doctor. ¿Los punitive damages están asociados con la justicia correctiva o funcional? ¿O No, cumple algún fin con la supercompensatoria? es supercompensatorio y es funcional. Los punitive damages se utilizan, o sea, ojo, Platón ya abogaba por los punitive damages. Hammurabi, en el código de Hammurabi, tiene punitive damages. Lo que pasa, los punitive damages son supercompensatorios, o sea, es una indemnización mayor al daño, ¿ok? Y Platón y Hammurabi tienen un sentido común intuitivo, ¿no? La indemnización tiene que ser mayor para desincentivar, ¿no? Porque ellos piensan que si la indemnización solamente compensa el daño, el efecto desincentivador no se va a producir. Entonces, Platón y y Hammurabi abogan por los supercompensatorios. Platón dice, de ninguna manera, eso es injusto, etcétera, etcétera, todo lo que les he contado. Y Bentham, muchos siglos después, rescata a Hammurabi, rescata a Platón, pero le da un enfoque económico racional. Él lo que dice es, los punitive damages no puede ser el doble, el triple, el cuádruple, o sea, tiene que haber racionalidad. Y él propone la fórmula matemática que les he comentado, multiplicar la pérdida por el inverso de la probabilidad de ser detectada, ¿no? Y es así como se calculan hoy día los punitive damages en los Estados Unidos. Entonces responde a la idea de la justicia funcional. Gracias, doctor. Y aquí hay una pregunta más de Alexander Doroteo. Dice lo siguiente. Buenas tardes. Cuando señaló en su exposición con base en probabilidad respecto a la justicia funcional, automáticamente lo asocié en el campo del derecho administrativo con el principio de razonabilidad del PAS, ya que señalan determinadas condiciones para poder sancionar. Por ejemplo, usted señaló temas de materia de libre competencia y en materia ambiental. Disculpe si lo interpreté de una manera incorrecta. Gracias por sus comentarios. Sí, bueno, yo no soy un experto en derecho administrativo, pero lo que está claro es que la tesis de Bentham revoluciona. Ojo, Bentham es muy importante para el derecho, no solamente porque digamos, ataca el derecho natural, crea la idea del derecho positivo, de la estructura de órdenes binarias y secundarias, de la estructura imperativa del derecho al margen de la legitimidad, ¿no? Digamos, es un enemigo de la teoría del derecho natural, pero luego es también importante por su teoría económica del derecho, en el sentido de que él considera que el derecho tiene que promover el bienestar, la riqueza y el progreso, ¿no? Y lo que Bentham dice es que para desincentivar necesitamos calcular las probabilidades y en base a esas probabilidades imponer la indemnización. Entiendo, sin ser experto en derecho administrativo, que eso es lo que se hace en el mundo administrativo. No sé exactamente si repiten la fórmula de Bentham, pero en el mundo, en el Perú, ¿no? Pero en general en el mundo, en el derecho comparado, las agencias de competencia, etcétera, utilizan fórmulas basadas en las ideas de Bentham. Muchas gracias, estimado doctor. Hay un participante, Iván Herrera, ha levantado la mano. De repente Claro, quiere formular una pregunta, así que sí. se encuentra habilitado para poder usar el uso del micrófono. Adelante, Iván. Sí, ahora sí, me escuchan. Sí. Yo quería preguntar acerca de los remedios supercompensatorios o de los spirit damages. Acerca de qué opina sobre estos remedios supercompensatorios eh, y pues de que el agraviado sea beneficiado con ellos. Si podría seguirse hablando de compensación o si ya estaríamos hablando de enriquecimiento y tal vez aquello extra tendría que tener un destino diferente. Gracias, Iván. Es que
Es que obviamente hay en términos aristotélicos hay un enriquecimiento. Si yo sufro una pérdida de 20 y recibo una indemnización de 30, hay un enriquecimiento, ¿ok? Ahora, si tú me dices, oye, deberías recibir 20 y los 10 deberían ir a otro lado, entonces yo no tengo incentivos para demandar. O sea, la teoría de los incentivos es una teoría, no es sencillo, es algo relativamente complejo que necesita entender el comportamiento emocional de las personas, las estrategias de las personas, cómo funciona el mercado, cómo asigna riesgos el mercado. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ¿por qué funcionan los punitive damages en los Estados Unidos? Porque la parte de enriquecimiento no va al Estado, va al privado. Entonces, el privado sí tiene incentivos para demandar, ¿ok? Pero si es que esa parte del enriquecimiento va a ir al Estado, pregunta, ¿el privado va a demandar? La respuesta es no va a demandar. Y entonces vamos a seguir con el mismo ratio de violación de derechos. Ahora, obviamente, yo no digo que la justicia funcional sea mejor que la justicia compensatoria, per se. Depende de muchos factores. Para que la justicia funcional opere, tú tienes que tener desarrollado el mecanismo del cálculo de las probabilidades de manera muy fina. Y eso ocurre, por ejemplo, en el Perú, la respuesta es de ninguna manera, ¿no? Entonces, en el Perú, indemnizaciones supercompensatorias serían terriblemente nocivas porque no existe, o sea, ni siquiera existe jurisprudencia vinculante que te pueda razonablemente guiar con relación a cómo los jueces interpretan las normas, ¿no? Si ni siquiera tenemos eso, imagínate que tú les des a los jueces la posibilidad de calcular indemnizaciones por un monto superior al daño. Eso sería terrible, ¿no? Eso existe, por ejemplo, a nivel administrativo. Indecopi, cuando calcula las multas, utiliza este criterio. Pero claro, uno puede preguntarse, ¿y Indecopi tiene herramientas correctas? ¿Calcula adecuadamente la probabilidad? ¿O la probabilidad la calculan en base a más o menos lo que se les ocurre en cada caso? Y yo tengo la impresión que es más o menos esto último, ¿ok? Entonces, no es fácil aplicar la teoría funcional de la justicia funcional. Para nada fácil. Muchas gracias, doctor. Sí, comparto las mismas preocupaciones en torno al Perú y esa posibilidad de incorporar este tipo de remedios. Gracias, doctor. Correcto. Y solo para terminar, ojo, yo no, en términos generales, yo considero que la teoría de la justicia correctiva es una teoría, en términos generales, adecuada. Es una teoría que tiene más virtudes que defectos. Reconozco que en algunos segmentos podría funcionar mejor la teoría funcional, de la justicia funcional, ¿ok? Pero el ánimo de esta exposición no es defender ni una ni otra, porque no me he dedicado a defender una u otra, no he hecho críticas a una u otra. Es simplemente explicar que en materia legal las cosas tienen un sustento filosófico de miles de años y que es una irresponsabilidad, ¿no? Sostener alegremente que el concepto de contrato o el concepto de responsabilidad o el concepto de obligación o el concepto de acción tiene estas características sin haber estudiado a profundidad la naturaleza filosófica de esos temas, porque todos estos temas nacen en el mundo filosófico. Todos, absolutamente todos. Y del mundo filosófico pasan al mundo legal con una explicación, con un propósito, con una función, con una misión. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar la esencia filosófica o económica de las instituciones, ¿no? Y robustecer la disciplina legal. La disciplina legal es absolutamente fantástica y maravillosa si es que la robustecemos con teoría filosófica y con teoría económica. De lo contrario, es simplemente un razonamiento circular que no tiene ningún sentido y que no presta ninguna función y que no mejora en nada la sociedad. Ese es el propósito de esta clase, desmitificar la idea de que la responsabilidad cumple todas estas funciones. Eso es falso desde un punto de vista filosófico. Esa es una aberración desde un punto de vista filosófico. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Con
bueno, con la pregunta de Leonel Lea, si no me equivoco, hemos finalizado la ronda de las preguntas y bueno, Héctor, le agradecemos su participación por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes. Chao con todos. Buenas tardes, Héctor.